Cada cabeza es un mundo. Eso lo sabemos muy bien. Y las personas, sobre todo como ellos, no lo demuestran y recuerdan a diario. Ven, trae un snack y una bebida, que el día de hoy te contaré acerca de asesinos seriales. Bell nació el 11 de noviembre de 1859 cerca del lago de Selbu-Trondeland, en Noruega. El padre, Paul, y su madre, Berit. El padre era un obrero. Su madre era ama de casa. En 1877, Bell fue a una fiesta a la cual fue invitada, donde fue agredida por un hombre y pues para este momento Bell pues estaba embarazada y la agresión terminó pues en lo que viene siendo en el término a muy temprano del embarazo. No se sabe tampoco de quién era el bebé de Bell en esos momentos, porque como les comento, todo esto era como que entre chismes y rumores. No se alcanzó pues a decir realmente quién era el padre. Lo que sí es que la persona que atacó a Bell quedó impune, ya que era una persona que venía de una familia pues de dinero en esos momentos. Y nada más le dieron como que un estate quieto, como le decimos aquí, lo dejaron salir libremente a hacer su vida como a él le fuera mejor y le pareciera. Bell comenzó a trabajar como empleada en una hacienda y en 1881 se mudó a Estados Unidos junto a su hermana Nellie Larson. Cuando le hicieron una entrevista a su hermana habló y dijo que la mayor perdición de Bell fue el dinero. En 1884, poco tiempo después de su llegada, se casó con Max Hitler Anton Sorenson en Chicago. Ambos se decidieron por abrir una dulcería, pero esta no tuvo el despegue ni el auge que ellos hubieran deseado tener y les salía más caro sostener la dulcería, eran más gastos que ingresos, hasta que una noche esta se incendió en llamas. En el registro quedó que Bell había dicho que esta había sido propiciada por una lámpara que se había caído. Ya ven que antes estas lámparas eran de aceite y pues la mayoría de las cosas era de madera, entonces incendió. Pero al momento de estar haciendo pues el peritaje, se dieron cuenta de que no había ninguna lámpara que pudiera haber ocasionado este desastre. Entonces como que se les hizo un poco raro, un poco extraño al principio, pero al final de cuentas ambos cobraron el seguro de la dulcería y con este dinero compraron una casa. Pero esta casa no les duró mucho, ya que misteriosamente esta casa también se incendió en llamas y con el seguro que le cobraron de esta otra casa compraron una nueva casa, más grande, más amplia, ya que la familia pues había estado creciendo. En 1900, el esposo de Bell falleció. A este lo revisaron dos médicos. El primero encontró cantidades elevadas de un químico en específico que que servía en ese entonces para eliminar las plagas caninas de las calles. Entonces, este era pues muy fácil, como quien dice, de conseguir y se encontró en el cuerpo del esposo de Bell este químico en cantidades elevadas, como si lo estuvieran envenenando por bastante tiempo, ya sea en comida o en las bebidas. Pero Bell dijo que no, que él estaba equivocado, que no era correcto, que quería una segunda opinión. Los papás del esposo de Bell como que sí sospechaban ya que algo extraño pasaba con ella y pues en su matrimonio en general. Pero igual Bell no se quedó de brazos cruzados y lo llevaron al médico de cabecera de la familia de Bell. Y aquí fue donde el médico les dijo que efectivamente el señor había fallecido por causas naturales, por un problema que tenía en el corazón, y es por eso mismo que en el medicamento que él estaba tomando se encontraba este químico, entonces como que entrelazaron muy bien las cosas y lo dieron como fallecimiento de muerte natural a causa de este padecimiento que él tenía, el cual se dice que no lo tuvo por mucho tiempo, o sea, tenía muy poco que le habían diagnosticado este problema en el corazón, como que para
que se agraviara tanto en tan poquito tiempo. Me explico. Por esa parte de los padres de este muchacho como que no le creyeron mucho a lo que decía Belle. Pero Belle no tardó ni un día y ella ya había cobrado el seguro de vida de su difunto esposo. Por esto mismo, los papás del chavo como que empezaron a sospechar un poco de él. Con 4 hijos de su matrimonio y con el dinero del seguro, ella compró una hacienda en Laporte, Indiana, donde se mudó junto a sus hijos, Caroline, Axel, Myrtle y Lucy. Caroline y Axel fallecieron en circunstancias dudosas, al igual que su padre, pero aquí no se le realizó ninguna autopsia, lo cual sí levantó un poco más sospechas hacia Belle, porque ella fue corriendo igualmente a cobrar el seguro de vida un día después del fallecimiento de ambos niños. Entonces únicamente se quedó a cargo de la pequeña Myrtle de 3 años, Lucy de 1 año y una hija adoptada llamada Morgan Colcha. Y para los niños, que ambos niños fallecieron de colitis aguda, pero como les comento, al parecer se cree que realmente lo que pasó fue que efectivamente envenenó a los niños al igual que a su padre, ya que tenían los mismos síntomas que tuvo su padre anteriormente antes de fallecer. En 1902, Belle se casó por segunda vez con Peter Canes, quien ya tenía 2 hijas. La menor al poco tiempo falleció al igual que Peter, quien falleció en diciembre de ese mismo año. Según ella, fue aplastada por una máquina porque tenían una granjita, tenían una hacienda, pero a los vecinos se les hizo muy extraño esto, ya que decían que Peter era muy habilidoso con todas sus cosas, con todas sus maquinarias y con todos los animales, como para que esto fuera posible, ¿saben? Como que también saltaron alertas a los vecinos acerca de esta Belle. Tras la muerte de su padre, la niña, la otra hija de este, fue a la escuela a contarle a sus compañeros de clase que Belle había a su padre. Pero al momento de ir a corte, porque aquí sí se fueron a corte, fue citada la niña para hablar y dar el testimonio, pero la niña únicamente se quedó callada y dijo que no, que esto no era cierto, que Belle nunca podría haber hecho algo así. Posiblemente, probablemente Belle ya la tenía pues muy silenciada. Poco tiempo después, la niña dejó de ir a la escuela y cuando le preguntaron al respecto a Belle, ella simplemente dijo que se había ido a un internado en Los Ángeles. Y pues eso también como que alertó un poco de sospechas, pero al final de cuentas pues no tenían nada que hacer, no tenían cómo comprobar en sí de que Belle le pudo haber hecho algo a la niña. Entonces pues no hubo investigaciones, no se supo nada más, únicamente pues la niña dejó de ir a la escuela. Luego de eso, muchos hombres pasaron por la casa de Belle, ya que ésta había anunciado en el periódico que buscaba marido. Antes esto se hacía mucho, ¿ok? Eso de anunciarse en los periódicos, ya sea para algún trabajo o como normalmente se utiliza últimamente Facebook, que es como para encontrar una pareja, para hacer match. Así es como se utilizaba anteriormente el periódico igualmente. Entonces, gracias a esto, como les comento, muchos hombres pasaron por la vida de Belle. Muchos hombres iban y venían. Veían a muchos entrar, pero a pocos se les veía salir de la casa. Lo cual, pues, aunque levantaba sospechas, como que nadie nunca dijo nada. Como que decían, no, pues a lo mejor se fue muy temprano, o se fue muy tarde, o X o Y razón. Nunca dijeron absolutamente nada a las autoridades respecto a este vaivén de hombres que se veía que entraban más de los que salían. Para esto, uno de los hombres que más llamó la atención fue John Moe, quien viajó desde Minnesota para conocerla y pagar la hipoteca de $1,000 que ella tenía en ese entonces. Al principio, él no se veía muy convencido de quedarse, de estar ahí con Belle, porque la mujer anunciada en el periódico era muy diferente a lo que Belle era en esos momentos. Me imagino que Belle había publicado ese periódico cuando aún era muy joven
muy bella, muy atractiva, y para este momento ya era más una señora, una casi rozándole a abuelita, para que me entiendan. Pero pues él se sintió como que muy conmovido, se sintió como que muy cálido, muy bienvenido, ya que Bell lo trató como si fuera la octava maravilla del mundo. Entonces decidió pasar la noche ahí. Pero este no se quedó, ya que al momento de sentirse un poco extraño a la mitad de la noche, se volteó con los ojos ya abiertos y vio a Belle parada en la puerta con una vela alumbrándolo y viéndolo desde las penumbras. Este soltó un brinco, soltó un grito. Belle salió corriendo y él no dudó ni 2 minutos ni 2 segundos. Agarró todas sus cosas y se fue. Y ya nunca jamás se volvió a saber de él. Lo que sí es que pues Belle se quedó con el dinero de la hipoteca, y así es como también a muchos de los hombres que pasaban por la vida de Belle pues les sacaba dinero, por así decirlo. Ella lo que hacía, su principal objetivo era eso, sacar el dinero para la hipoteca del mes. Los pretendientes seguían llegando y Belle seguía sacando sacos de papas y tirándolos en el lago. Lo que ocurrió con Belle fue que terminó su vida trágicamente, pues su empleado, Ray, estaba muy enamorado de ella. Tenía muchos celos de sus pretendientes. Se dice que él fue quien terminó con la vida de muchos de esos también, luego de que ésta corriera a Ray después de una discusión y contratara a alguien más. Este le prendió en llamas a su alcoba el 28 de abril de 1908, acabando así no solo con la vida de Belle, sino también con los hijos de esta. No fue hasta que paró el incendio que encontraron los restos de la familia, al igual que encontraron muchos restos de muchas personas diferentes en varias partes de la casa enterrados. En el jardín, también en el lago, en muchos lugares. Incluso creo debajo de la casa también había cuerpos enterrados. Y pues se podrán dar una idea de quiénes fueron esas personas, ¿no? Como les comenté, había muchos hombres que entraban, pero no muchos salían, entonces pues era un poco extraño. Y aquí también encontraron el cuerpo de la pequeña a la cual Belle había dicho que había enviado a un internado. Se encontraron alrededor de 40 cadáveres sepultados alrededor de la casa, llegando así a más de 49 personas desvividas por esta señora, incluyendo hijos, esposos, obreros y las personas, como les comenté, aparecían en los periódicos. Y pues es triste porque pues Belle en sí nunca pagó por todas estas fechorías que hizo. Aparte de ninfómana, le gustaba de suscribir a las personas. Eileen Wuornos. Eileen Carol Pittman nació un 29 de febrero de 1956, hija de Danny Wuornos, Melanie y Leo Arthur Pittman. Su padre nunca lo llegó a conocer, ya que era un pederasta, el cual pasó mucho tiempo en hospitales psiquiátricos en Kansas y Michigan. Falleció en 1969 al desuscribirse con una cuerda mientras cumplía condena en Kansas. Y pues la mamá de Eileen tampoco era como que una perita en dulce, tampoco tuvo una de las mejores infancias, ya que sus padres se casaron cuando solamente tenía la mamá de ella 15 años, ya que esta quedó embarazada de Eileen. Y pues pasó lo que tenía que pasar. Después de 2 años, estos se divorciaron y bueno, ya conocemos lo que pasó con el papá. Y la mamá dejó a las dos niñas porque fue tanto a ella como a su hermana, Eileen Wuornos-Kert, en manos de los abuelos. Pero los abuelos tampoco eran lo mejor para estas dos niñas. Se dice que el abuelo abusaba de Eileen innumerables veces, pero nunca nadie hizo nada al respecto. Los abuelos Laurie y Brita adoptaron a ambas y las criaron en Troy, Michigan. Él afirmaba que el abuelo también abusaba no solo de ella, sino que físicamente también. Y
que igualmente su abuelo era un alcohólico. Aileen comenzó a tener intimidad con hombres a muy temprana edad, incluso con su propia familia. Esta quedando embarazada a la edad de 15 años, pero al dar a luz en 1971 fue desterrada de su casa y repudiada por su comunidad. El niño fue dado en adopción poco después. Aileen se vio obligada a refugiarse en un auto abandonado a las afueras del bosque y fue aquí donde pasó pues la mayor parte de su tiempo eh, consiguiendo comida pues ya sea en el mismo bosque o en basureros de lugares cercanos a donde ella estaba. Y finalmente la acogieron en una casa para madres solteras, donde pasó ahí la mayor parte de su vida. Su abuela falleció en julio de 1971. Oficialmente fue fallo hepático. Sin embargo, Yanei, la madre de Aileen, acusaba a Aileen de ser quien había desuscrito a su abuelo. Después de este trágico suceso, Aileen y su hermano se fueron convirtiendo en pupilos de la corte. Ella comenzó a trabajar prestando servicios sex a hombres mientras continuaba sus estudios. Esta se cambió el nombre a Sandra y en 1974 pisó por primera vez la cárcel ya que fue arrestada por conducir en estado de ebriedad, desorden público y disparar a un hombre a quemar. Pero esta logró escaparse de Michigan, entonces no hubo juicio y no fue hasta en 1976 que conoció a su primer esposo, Lewis Fell, de 76 años de edad. El matrimonio duró poco, ya que Aileen siempre estaba metida en problemas que la terminaban llevando a la cárcel. Pero el colmo de Lewis fue cuando lo atacó con su propia caña de pescar y además de el divorcio puso una orden de restricción contra Aileen. Después de esto, la vida de Aileen fue de mal en peor, ya que fue acusada de robo a mano armada, falsificación de documentos y brincando de un estado a otro. Esta terminó trabajando en bares y esquinas para poder completar sus gastos y los gastos de su nueva pareja, Moore, quien conoció en un bar LGBT. El 30 de noviembre de 1989, Aileen fue detenida por desuscribir de la vida a Richard Mayori, una persona que fue un violador en serie, pero pues se topó con la infortuna de estar con Aileen, entonces esta afirmó que todo fue en defensa propia, ya que igual se sabía que ella prestaba este tipo de servicios, pues ella se negó, entonces hubo un forcejeo y tal, y en eso, pues Aileen simplemente acabó con la vida de esta persona, como les comentó, alegando todo que fue en defensa propia. En 1992 fue finalmente identificada y detenida cuando Aileen y Moore se vieron envueltas en un accidente mientras conducían el automóvil de una de sus víctimas. En este mismo año encontraron a Moore con su hermana y le ofrecieron inmunidad a cambio de información sobre el paradero de Aileen. En junio de 1992 se declaró culpable de la desuscripción de Charles y recibió su quinta pena de muerte, y de Antonio, sumándole una cadena más, un total de 6 cadenas perpetuas. Y pues entre sus víctimas tenemos a David Spears de 43 años en 1990, Charles Carskadon de 40 años en 1990, Peter Sims de 65 años en 1990, el cual de este únicamente fue encontrado el vehículo más no el cuerpo. Troy Burress, de 50 años, en 1990, Dick Humpy, de 56 años, en 1990, y Walter Geno, apodado como Gino Antonio, de 62 años, de este mismo año. Después de varias apelaciones donde la querían declarar mentalmente no apta, que no se lograra su detención, el 9 de octubre de 2002 fue desuscrita de la vida. Ella no aceptó la última cena, ella no quiso comer absolutamente nada, no quiso ni un solo bocado, simplemente sentó y dijo,
mi fin ha llegado. Pero aquí también se tienen dos versiones. Esta donde no comió nada más que tomó un simple café, y otra donde se dice que la última cena realmente fue una cubeta del KFC. Entonces, sí está como que un poco rebuscado en sí, porque no se sabe realmente si tuvo la última cena o no tuvo la última cena. Lo que sí es que sus últimas palabras fueron: solo quiero decir que estoy navegando con el rock y regresaré en el día de la independencia con Jesús, el 6 de junio, al igual que en la película, con grandes naves, nodrizas y todo. Pues estos fueron los dos casos que les traigo el día de hoy. Espero les hayan gustado, espero les hayan entretenido, y si tienen algún otro del cual les gustaría que hablara, lo dejan aquí abajo en comentarios. Igualmente, pues hay muchos otros que si aún no los han visto, pues vayan a darles un vistazo, ¿vale? Y pues como pueden ver, chavos, la locura no es algo que tenga género, es algo que simplemente a muchos se les diagnostica, a otros no. Y no digo que esté mal, simplemente que pues hay muchos asesinos seriales allá afuera que no han sido descubiertos y mucho menos atrapados. Ya saben, esa es mi frase y nunca me cansaré de decirla, porque estos casos son como un golpe de realidad para todos nosotros, o al menos para mí lo es, de ver y saber que allá afuera realmente hay personas que pueden llegar a ese nivel de maldad, que como he dicho muchas veces, no lo comprendo y no lo quiero llegar a comprender. Muchas veces nosotros bromeamos con este tipo de cosas al respecto, pero hay personas que llevan la broma a otro nivel demasiado extremo, como estos casos de los que hemos estado hablando, de los que he hablado también anteriormente. Y no sé, muchas veces digo, si se les hubiera diagnosticado a temprana edad, si no les hubiera pasado tantas cosas en su infancia, ¿ustedes creen realmente que eso hubiera cambiado en algo a la persona? ¿O simplemente la maldad es maldad y la locura es locura, naces y mueres con ella? No lo sé. Todo puede pasar, pero al final de cuentas ustedes son los que tienen la última palabra. Déjenme aquí abajo en comentarios pues lo que ustedes opinan al respecto. Sin nada más que añadir, pues nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.